¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast, Palabras en el Aire. Me da mucho gusto tenerlos por aquí otra vez, ya en este último episodio de la serie de los monos voladores, que tiene que ver con las relaciones narcisistas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy delicado, muy difícil. Bueno, todos los que he platicado son temas muy delicados y muy difíciles, pero creo que es el más de toda esta serie de los monos voladores porque involucra a terceros, pero en muchos casos esos terceros son niños todavía. Entonces es un tema que no todo el mundo se atreve a hablar, pero aquí lo vamos a tocar justo para poder ayudar a las personas que estén en una situación similar, que sepan que hay un niño involucrado, una niña, un adolescente, un joven o cualquier hijo de algún narcisista, sea hombre o sea mujer, y que puedan ayudarlos. Porque desafortunadamente creo que son las víctimas más silenciosas y las que menos atención se les pone, porque uno podría pensar que, bueno, pues ahí está el otro padre, ¿no? O sea papá o mamá. Ellos tendrían que encargarse. Y sí, pero ¿hasta dónde entra la responsabilidad como adulto de poder ayudar a un ser tan indefenso en todos los aspectos, no solamente emocionalmente, físicamente, cognitivamente, psicológicamente? Entonces es bien interesante. Entra en una situación hasta de moral, de hasta dónde, pero esa es la razón de este episodio, donde más o menos puedan entender por dónde pasan los hijos de los narcisistas, que evidentemente necesitaríamos como otros 10 episodios más, nada más de este tema, porque hay muchos casos, hay muchas situaciones, hay muchas variantes, hay donde hay hijos únicos, hay donde hay varios hijos, donde hay hijos pequeños, donde hay hijos adolescentes, donde hay de las dos. Entonces tiende a ser muy variadas las situaciones. Sin embargo, todos tienen la misma constante, que es el padre narcisista, ¿no? Pues quiero comentarles antes de otra cosa que no se les olvide seguirme en mis redes sociales, aquí en YouTube, darle seguir y a la campanita para que les avise cuando vamos a empezar un nuevo episodio. Y en mis redes sociales, en Instagram, como Palabras en el Aire Oficial, y en TikTok como Palabras en el Aire. Entonces, para no alargarme más, como siempre, quiero empezar con el mismo formato de los otros episodios, en una historia, haciendo la aclaración que esta historia es totalmente fantasiosa. Esta no es una historia de alguien en particular, sino tomamos fragmentos de experiencias leídas, algunas platicadas, otras partes propias, y se hizo un collage y se creó esta historia, esta fábula sobre un personaje que le llamamos Sofía, que es una niña, y pues nada más dejar claro que no estamos hablando particularmente de nadie, sino solamente es una historia para poder desarrollar todo el tema sobre cómo un hijo en algún momento se convierte en un mono volador de su padre o madre narcisista. Bueno, pues aquí les dejo la historia. Sofía y el mandato sagrado. Sofía tenía 8 años y sabía todo sobre obediencia, sobre la modestia, sobre lo que era correcto y lo que era indigno. No porque lo entendiera, sino porque su papá se lo repetía cada día,
como si fuera un sermón sagrado. Su papá no trabajaba, pero decía que era un hombre exitoso, empresario, consagrado, que su llamado espiritual era más importante que cualquier empleo. Eso era para la gente de clase media, y lo terrenal vendría por añadidura, si vivía con la fe suficiente. Sofía lo creía, porque él hablaba con una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar, ni siquiera en su entorno, donde todos lo trataban como si fuera un líder, un hombre sabio, ejemplar, bendecido. En casa las reglas eran claras. Las mujeres debían ser puras, calladas, serviciales. Los hombres, proveedores, espirituales, guías y cabezas de la familia. Sofía ya sabía que su valor dependía de su bondad, de su dulzura, de cuánto ayudar a su papá, de cuánta obediencia sin chistar tuviera, de que fuera una mujer digna, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Cada noche su papá tomaba frente a ella como si fuera algo normal. Veían la televisión un rato, convivían, trataba de hacer ver que ese vicio no tenía nada de malo, pero eso lo mantenía a él ausente, de cierto modo. Y una vez que convivían, y él llegaba a un punto en el que perdía un poco la noción del presente y lo que estaba pasando, era hora de ir a la cama. Sí, a la misma cama. Aunque casi siempre había otra mujer, su pareja espiritual del momento, una ayuda idónea, como él las llamaba. A veces era una, a veces era otra. Ninguna se quedaba demasiado tiempo, pero todas compartían el mismo colchón, el mismo espacio sagrado, donde Sofía dormía con los ojos cerrados, fingiendo paz y una normalidad sobre la situación. Su papá decía que eso no era malo, que la maldad depende de la percepción distorsionada de los demás, que el mundo no entendía la verdadera ley y el amor, que el amor era sagrado y que ella, como hija suya, debía estar presente en su entorno más íntimo. Sofía no comprendía, solo sabía que si se quejaba, era influenciada por el adversario, que si sentía miedo o incomodidad, era porque su fe flaqueaba. Y eso era un motivo para hacerla sentir ignorada y confundida. En su mundo, todos admiraban a su padre. Decían que era un hombre especial, un ejemplo de éxito, una persona con un talento divino. Él hacía reuniones, tocaba en ellas, hablaba, cuidaba mucho su imagen y decía las cosas con una voz fuerte, pero con un tono de profeta. Sofía aprendió a sonreír aunque por dentro temblara, a estar quieta, a sentarse con las piernas cerradas, a bajar la mirada cuando los hombres hablan y sobre todo aprendió que si algo dolía era su destino, un llamado a ser fuerte, una prueba para su espíritu. Así fue como dejó de contarse a sí misma la verdad y empezó a vivir bajo la máscara de su padre, el hombre que decía amarla, protegerla y usarla para no enfrentar su propio vacío. En la escuela, Sofía no decía nada, solo hablaba de su vida consagrada, de su papá que era un guía espiritual y de vida para ella, de su familia bendecida. Pero nunca contaba que dormía en una cama que no era solo suya, ni que debía de atender ciertas cosas de su casa, consolar a su padre cuando alguna de las mujeres con la que él estaba lo hacía molestar, ni que se sentía culpable cuando él le decía: Sofía, tú eres la única que no me va a fallar,
la única pura entre tantas mujeres desobedientes. Un día, en una clase, le pidieron dibujar una casa. Sofía dibujó un templo, pero sin puertas. Cuando la maestra le preguntó por qué, Sofía solo dijo: porque ahí no puede entrar cualquiera, solo los dignos. Lo dijo sin saber que, en el fondo, ella tampoco podía salir de ahí. Esa noche, su papá discutió con su pareja espiritual en turno. Gritos ahogados entre versículos bíblicos, cuestiones espirituales y un sinfín de palabras que no tenían sentido. Llantos envueltos en palabras sagradas y frases como las siguientes: estás corrompida por el mundo. Tu espíritu no es lo suficientemente fuerte y limpio. La obediencia es el único camino. Ser tú no es tan bueno. Sofía se quedó quieta en el pasillo, escuchando. No lloraba, no se movía. Ya conocía ese tipo de escenas. No era la primera vez. Sabía en qué momento subir el volumen de su fe y bajar el de sus emociones. Su padre salió de la habitación con la mirada perdida y al verla, serio, estoico, le dijo: tú sí eres buena, tú sí entiendes, no me tienes que fallar, mi amor. Nunca. Todo lo que oíste es lo que no debes hacer. ¿Quieres ser una mujer digna? Escúchame a mí. Ella asistió con la cabeza. No dijo nada, solo apretó los labios, como quien guarda un secreto que aún no puede entender. Esa noche durmió con él, otra vez, en la misma cama. Y la pareja espiritual ya se había ido. Y él, como siempre, la llamó su ángel, su bendición. Sofía tiene 8 años y aún no lo sabe, pero vivirá atrapada varios años más, en la obediencia, en el silencio, en el espejismo de una fe que la usa para sostener una mentira. Todavía no distingue el abuso, ni reconoce la injusticia. Sigue creyendo en su papá, en su don, en su historia de que es un hombre especial, incomprendido, perseguido por los mediocres. Sigue pensando que algún día Dios le mandará a una mujer digna de él, buena, pura, bella, que lo ame, que lo cuide, que lo ayude a cumplir su propósito celestial. Sofía cree que debe de esperar, ayudar, ser buena. Y en el fondo de sus ojos tristes aún brilla la dulzura, la bondad, la pureza real de que su padre nunca supo ver. Hay niñas como Sofía que caminan con fe dentro de un sistema que nunca las protegió, que confunden amor con sacrificio y verdad con obediencia. Niñas que siguen creyendo a pesar de todo. Después de haber escuchado esta historia, que como bien lo comenté es una fábula, es una historia inventada, tenemos que tomar en cuenta que la realidad supera la fantasía y que muchas de estas cosas que se mencionaron aquí en esta pequeña historia o fábula tienen que ver con muchos de los puntos que en alguno de los videos se comentaron sobre la personalidad de los narcisistas, ¿no? Una de ellas es que hay muchos narcisistas que tienden a apoyarse en la religión para poder manipular su entorno. Y en este caso, pues principalmente a los que se quedan o están dentro de la familia, hijos, papás, hermanos. Si pertenecen a algún grupo, pues a los de ese grupo también. También los narcisistas, como parte de las personalidades que tienen, es ese sentido de superioridad, donde creen que saben más, conocen más y están por encima de todos. Y claramente, pues la religión lo super agrava y lo engrandece. Además, es una estrategia de manipulación muy buena, porque ¿quién se atreve a cuestionar
a alguien que habla de Dios, que habla de la bondad, de lo divino, de lo superior. O sea, es perfecto, es el match perfecto, o sea, para poder crear una historia, una máscara de algo que no es, ¿no? Que no es real. Entonces, aquí en esta historia que yo desarrollé, que se creó, que se inventó para poder dar ejemplos un poco exagerados, también hablamos de el tipo de abuso que los padres narcisistas hacen por medio del chantaje. Por medio del chantaje en hacerles creer a los hijos que pues si ellos se van y no los ayudan, quedan solos y que nadie los va a entender ni a querer como ellos, que pues necesitan su apoyo en todos los aspectos, no solamente moral, sino también económico en algún momento. Cuando están niños no es tanto, pero bueno, finalmente es la edad perfecta para poder tener a la víctima perfecta, que en este caso es el mono volador perfecto, el fan perfecto, el seguidor perfecto para que repita toda la historia y narrativa del narcisista. Y casi siempre cuando hay hijos, estos hijos son usados por el padre narcisista como un instrumento para dañar a la familia, a los amigos, pero principalmente es a la pareja o al suministro principal. La pareja puede ser el otro padre, me refiero padre o madre, una pareja externa, también puede ser hombre o mujer, dependiendo de las preferencias sexuales, pero normalmente los narcisistas no van como en contra de los estatutos sociales. Lo que no sea normal, lo que no sea bien visto, aunque ellos en su corazón, en su cabeza o en donde sea tengan otra cosa, otra narrativa. ¿Por qué? Porque es una imagen que socialmente sea impoluta, aceptada, perfecta. Entonces, pues tienden a ocultar mucho, incluso hasta preferencias, ¿no? Es una dinámica bien oculta la que utilizan con los hijos porque, como les comento, son las víctimas perfectas y es muy devastador saber que un padre, la persona que te dio la vida y que debería de ser la primera persona las primeras personas que deben de cuidar de ti, no solamente físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, pues te están utilizando y tú eres un instrumento más para llegar a sus fines. Entonces, el padre narcisista crea una red de manipulación desde los primeros años del niño o los niños, de los hijos más bien, en la vida de los hijos, que los convierte en estos monos voladores y que el impacto es tanto en ellos como en las víctimas principales, que les digo son la pareja, ya sea el otro padre o alguien externo. Sin darse cuenta y sin saberlo, estos hijos pues se vuelven una extensión del padre narcisista. Para empezar, vamos a dar una pequeña definición de qué es un padre narcisista. Un padre narcisista no ve a sus hijos como seres autónomos, sino como extensiones de su propio ego. Su relación con ellos está condicionada por la necesidad de controlar, dominar y reforzar una imagen idealizada de sí mismos. Detrás de la aparente autoridad o carisma, hay una profunda inseguridad que se compensa con manipulación emocional. Este tipo de padres suelen tener una personalidad encantadora en público y una actitud impositiva y descalificadora en privado. Y cuando sienten que su imagen está en peligro, especialmente en una relación de pareja que no gira en torno a su ego, buscarán aliados y, pues obviamente, los encuentran en sus propios hijos. Durante la infancia, los hijos son especialmente vulnerables.
a la influencia y a las figuras parentales. Un padre narcisista aprovecha esta etapa para establecer control emocional y cognitivo sobre ellos. Este proceso incluye desacreditar a la pareja frente a los hijos, fomentar la obediencia absoluta hacia él, imponer una narrativa donde el padre siempre es la víctima o el héroe y la pareja es inestable, fría o dañina para ese entorno. Estas creencias se implantan de forma constante y sutil, lo que generan en los niños una imagen distorsionada de la realidad. El amor se convierte en una herramienta de validación. El niño recibe afecto solo cuando se alinea con la versión de los hechos del padre o la madre. Así se empieza a sembrar la lealtad ciega y el rechazo progresivo hacia la figura de la pareja, que queda marginada dentro de ese sistema familiar. En la adolescencia, los hijos comienzan a desarrollar su identidad, pero si han sido criados bajo una figura narcisista, ese proceso está profundamente interferido. Aquí aparecen varios conflictos. Identificación con el padre narcisista como figura dominante. Rechazo hacia la pareja víctima, repitiendo discursos internalizados desde la infancia. Confusión emocional, ya que las emociones genuinas pueden entrar en contradicción con las ideas impuestas. En esta etapa donde los hijos suelen adoptarse los roles de monos voladores principalmente, es decir, ejecutores del maltrato emocional o psicológico que el padre no puede ejercer directamente sin consecuencias. Pueden criticar, invalidar o humillar a la víctima, creyendo que actúan desde su propio criterio, cuando en realidad están repitiendo patrones aprendidos. Una vez en la adultez, los hijos pueden tomar diferentes caminos dependiendo de múltiples factores: conciencia personal, experiencias externas, apoyo emocional y acceso a la información. ¿Por qué menciono esto? Porque, como les digo, cuando están pequeños los hijos dependen totalmente de los padres. Entonces, si los padres deciden cerrar toda esa información alrededor del niño externa que pueda hacer que cambie, parecer que aparte es improbable, porque uno cuando está pequeño, lo que te dicen tus padres es lo que es. O sea, son tu primer puerta a conocer el mundo en todas sus facetas, no solamente en la forma del amor, en lo sentimental, sino también en cómo va desarrollando el cerebro, cómo vas a percibir el mundo en general. Entonces, es casi siempre cuando los hijos de los narcisistas que llegan a entender o a darse cuenta que han sido manipulados por su padre o por su madre para crear este ambiente de violencia hacia otra persona, y hacia ellos mismos también, porque evidentemente los padres narcisistas en todos esos años, y para poder llegar a ese punto de meterlos en esa dinámica de monos voladores, necesitan crear estos sentimientos. Utilizan estas armas como lo hacen con la víctima, suministro principal, vamos a decirle, ¿no? Como es el gaslighting, también lo hacen con los hijos, el hoovering, sí, pero de otra manera, porque sí pueden llegar a meter como una tercera persona entre ellos y muchas veces es otro hijo. Tu hermano me entiende mejor, tu hermano sí me apoya, tu hermana sí me ayuda, no me cuestiona, tu hermana me consuela más. O sea, ese es el tipo de triangulación que los padres utilizan. Y cuando son hijos únicos y tienen una pareja que no es la madre biológica, lo hacen con unos
posibles hijos. Ah, bueno, pues fíjate que estamos pensando en, ¿no te gustaría tener otro hermanito? Que ya no fueras tú, o alguien más que pues esté con nosotros. O sea, también causan ese tipo pues de temor y de inseguridad a los niños, y los niños, con tal de sentir la validación y el apoyo de su padre o de su madre, el que sea el narcisista, pues tratan de ser todavía mucho más complacientes y todo eso, para que no venga alguien más, no venga un hermano más, o los que ya existen hermanos, pues no pierdan ese lugar de ser mirados por su padre, ¿no? De ser validados por su padre o por su madre. Entonces, ya cuando son grandes, que es lo que mencionaba, es cuando pueden entrar ya como en esta etapa de abrir los ojos y de darse cuenta, ¿no? Y algunas posibilidades de este tema, y lo que puede pasar también, porque como hay hijos que sí, ahora sí que agarran la onda, hay otros que no. Y esto, aún de adultos, puede perpetuar el rol de mono volador, y pueden seguir manteniendo la lealtad hacia su padre. Y continúa la dinámica de abuso emocional a las parejas, a la madre o padre, según sea el otro, e incluso a las exparejas del padre o la madre. O sea, también pueden seguir mandando esos ataques sobre gente que incluso ya no pertenece a esa dinámica familiar. Sin embargo, pues como lo sabemos, los narcisistas tienden a seguir jalando a sus exparejas para poder apoyar su narrativa, una de que pues ellos son víctimas, y otra porque también es una especie de seguir violentando a su suministro, y que este suministro le cause algo, le cause dolor, le cause conflicto, y entonces a su vez esto es lo que les da el alimento a ellos, aunque no estén presentes, Es bien complicado esa parte, como no necesitan estar presentes para ellos seguir obteniendo ese alimento a su ego y a su sistema roto que tienen cerebral, de no empatía y de no cariño, y alimentando su abuso, alimentando su ego, alimentando su realidad distorsionada, para no caer en la realidad de su vacío y de su baja autoestima y de su poca confianza en sí mismo, de no tener amor propio, etc. Bueno, volviendo al tema de los hijos ya en la adultez, incluso pueden repetir el patrón narcisista en sus propias relaciones, específicamente si no reconocen ese daño vivido. Estas son como las consecuencias que tienen ya los hijos de los narcisistas, que se convierten en monos voladores. Y es bien peligroso, porque es verdad, hay veces que los hijos, o sea, están tan inmersos en esa toxicidad, que pueden convertirse ellos en narcisistas. De hecho, pues según algunos estudios hechos por mí, no se crean, estudios psicológicos hablan de que normalmente el narcisismo es causado por la madre, y es porque la madre se encuentra en una desconexión con el hijo o hija. Y normalmente estas madres tienden a ser narcisistas. Ahora, en mi experiencia propia, yo tengo un padre narcisista, mi madre no lo es. Sin embargo, mi madre fue una víctima muy dura de la personalidad agresiva, del narcisismo agresivo que tenía mi padre. Entonces, pues en esas ocasiones luego hay víctimas que no logran salir a tiempo o defender de la manera adecuada
o de la mejor posible, pero tenemos que entender que las víctimas principales entran en muchas situaciones emocionales y psicológicas como disonancia cognitiva, como estrés postraumático, y que todo este ambiente tóxico, violento y de manipulación pues los mantiene confundidos, los mantiene deprimidos incluso a las víctimas, y va mermando su capacidad de lógica, de la realidad y de incluso de la posibilidad de salir de ahí, porque se encuentran tan confundidos y tan manipulados que creen que no hay salida, ¿no? Y que no hay apoyo. Sí la hay, pero bueno, pues es parte de la violencia que ejercen sobre la víctima, ¿no? Entonces, volviendo a los hijos, ya en la parte adulta, cuando incluso se pueden volver narcisistas, el despertar y reconocer la manipulación que sufrieron los suele venir acompañados de culpa, duelo y un fuerte proceso de reconstrucción emocional. No es fácil poder llegar a ese punto. Sin embargo, incluso los hijos que despiertan pueden tardar años en sanar las heridas invisibles que dejó haber sido un instrumento de abuso. El impacto que tiene sobre la víctima principal el que los hijos sean unos monos voladores es que viven una forma muy compleja de aislamiento y violencia emocional. ¿Por qué? Porque el daño no es directo del narcisista. Es muy doloroso hablar sobre las consecuencias que tiene el narcisista sobre sus hijos, pero al crearlos sus monos voladores, esto impacta directamente en la víctima principal, que suele ser la pareja, ¿no? Sea la madre o no la madre. En cualquiera de los dos casos, la pareja del narcisista vive una forma compleja de aislamiento y de violencia emocional, porque el daño, aparte de ser directo del narcisista, se suma el rechazo de los hijos, quienes actúan como prolongadores del padre. Y esto refuerza varias cosas, que es la sensación de injusticia y soledad sobre la víctima, la dificultad para validar su propia experiencia, la pérdida del vínculo afectivo con los hijos, sea la madre o no sea la madre, el debilitamiento psicológico y emocional prolongado. Esta situación genera trastornos como ansiedad, estrés postraumático complejo, disociación emocional y una profunda sensación de impotencia en la pareja, la víctima principal, sea la mamá o no sea la mamá, o sea el papá o no sea el papá. Además, es frecuente que la víctima sea culpada o invalidada por el entorno, ya que la versión de los hechos que circula ha sido cuidadosamente diseñada por el narcisista y reforzada por los hijos. Y entonces aquí viene cuando es expuesta socialmente, obvio que esa versión de pues, que está loca, pues es que es bipolar, pues es que tiene serios problemas psicológicos, pues es que no se comporta de acuerdo a como debe de ser, como lo estipula la religión, o como lo estipula la sociedad, o como lo estipula la edad que tiene la persona. Vienen los hijos, viene el narcisista y tienen la misma historia. Evidentemente la víctima, la madre o la pareja actual pues queda invalidada totalmente, y la gente pues va a creer, ¿no?, lo que digan, porque no solo es una persona, no solo es el narcisista, son los hijos también, y entonces son parte del entorno familiar, parte del entorno de la casa. Y es que ¿quién va a dudar de una criatura, ¿no? Por ejemplo, porque está el dicho ese de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Pues miren, aquí les digo que no es así. Y no precisamente porque quieran mentir, sino porque están bajo un sistema de manipulación y de una versión tan bien elaborada que pues ya lo repiten como
como periquitos. Y como les dije en los primeros capítulos o en los capítulos anteriores, el concepto de mono volador que viene de la película del Mago de Oz es lo mismo. O sea, ellos obedecen a su amo. Los monos voladores obedecían a la bruja malvada del oeste. Ya lo corrijo ahora sí. En este caso, pues, los hijos obedecen a su padre o a su madre. Pero porque así es, porque así lo dicta la sociedad, porque así lo dicta la religión. Y es bien complejo poder estar en ese lugar y entender si es cierto o incluso cuestionar, porque no tienes ni edad ni forma ni entendimiento, ni siquiera se ha desarrollado tu cerebro lo suficiente para uno poder razonar o definir si es verdad o si es cierto eso que te está diciendo tu papá o tu mamá. Y se los digo como experiencia propia. O sea, yo igual también cuando estaba chica, pues, o sea, ¿cómo voy a cuestionar algo que mi padre me está diciendo, no? Sin embargo, como me lo acaban de decir hace poco, en un lugar muy bonito donde tuve una plática, no me cuadraba la narrativa con el video, ¿no? O sea, lo que yo veía en mi casa y lo que se decía, pues, no, es como si yo ahorita estuviera hablando y estuviera sonando la película de Timón y Pumba. O sea, no va a tener sentido que se vea una persona, una mujer adulta, hablando de un tema serio cuando el sonido es de unas caricaturas. Entonces, más o menos es como un ejemplo para decir que cuando uno está chico, careces como de esa inteligencia y de ese razonamiento, porque pues ni siquiera estás preparado anatómicamente ni físicamente para que sea así. Entonces es muy complejo no creer una historia repetida por un niño o un adolescente que está siendo manipulado y... Ay, es que la palabra amaestrado suena muy feo, pero pues sí, amaestrado por un adulto, por su padre o por su madre, para que sea el refuerzo del abuso y de la fachada que quiere mantener ante los ojos de los demás. Como no lo he dicho en otras ocasiones, pero ahorita lo voy a decir, hay forma de salir de esto, sí es posible. La dinámica de ese proceso es muy dolorosa, sin embargo, se puede llegar a eso. Y se los digo porque tengo una amiga que su mamá es narcisista y ella ya hace años que no vive con ellos porque también despertó de esa manipulación y de ese ambiente y decidió romper con eso. Ha sido un camino doloroso y complicado, pero ahí la lleva bastante bien. Pero pues tanto como la víctima principal o la otra pareja como los hijos tienen caminos de recuperación, aunque cada uno debe recorrerlo desde un lugar distinto. Para la víctima principal y también para los hijos es fundamental que validen su experiencia, ¿no? Y que se alejen de ese entorno tóxico. Que recuperen su narrativa personal, o sea, que hagan consciente la realidad de lo que sí sucedió, que busquen apoyo terapéutico especializado, pero con abuso narcisista, porque no es lo mismo, ahora sí, no es lo mismo 8 que 80. Cada tipo de abuso debe tener su tipo de antídoto. Bueno, pues aquí específicamente hay que buscar especialistas en abuso narcisista. Y principalmente para los hijos que se convirtieron en monos voladores, primero que nada es reconocer que fueron manipulados. Cuestionar las creencias que se les fueron impuestas por el padre o la madre,
trabajar en la construcción de una identidad propia y autónoma, porque recordemos que ellos llegan a un punto donde solo son repetidores de historias. Y que asuman la responsabilidad de sus acciones, pero sin cargar con la culpa que no les corresponde. O sea, porque cuando ya llega un momento en el que uno ya es consciente de las cosas que haces, de qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando eres niño, pues sí, eres totalmente dependiente, pero ya llega un momento en que ya no lo eres y que puedes decidir por ti mismo. Bueno, no se trata de culpar al hijo porque sigue siendo una víctima manipulada. Sin embargo, pues como en todo, uno debe de hacerse responsable de lo que hace, ¿no? Pero no hacerse culpable porque finalmente, pues, sigue siendo parte de todo este juego de manipulación del narcisista. El narcisismo no solo hiere con palabras o acciones, sino con estructuras invisibles de control, donde los propios hijos pueden ser usados como armas emocionales. Entender esta dinámica es el primer paso para romper el ciclo. Y aquí llegamos al fin de la serie de los monos voladores en Palabras en el Aire. Les quiero agradecer un montón por haber estado conmigo en este camino de todos los episodios desde que empezó el primerito de mi relación con el narcisista. Ha sido una catarsis para mí, un proceso emocionalmente difícil, pero a la vez muy sanador. Yo, más que hacer una novela de esto, que creo que se volvió una novela, era un poco más compartir la experiencia, porque normalmente las víctimas de algún tipo de abuso tienden a quedarse calladas por vergüenza, por señalamiento social, porque normalmente las demás personas revictimizan a la ya víctima en algún momento, y lo que hacen es quitarles ese poder de la palabra, ese poder de expresar sus vivencias, sus emociones, sus sentimientos. Y por lo regular siempre el señalado es la víctima, no el agresor, ¿no? Entonces, para mí ha sido como regalarles una enciclopedia de mi experiencia, pero principalmente de cómo se vive, cómo se transita, cómo se puede salir de ahí, cómo se sale de ahí también, cómo se vive lo posterior, todas las personas involucradas, porque créanme que en temas de narcisismo no solo es la víctima principal o la pareja la que sufre todas las situaciones, también el entorno de tanto de la víctima como del narcisista. Quedamos que ya no íbamos a decir víctima, el coprotagonista. En este caso los hijos, pero en el episodio anterior, cuando hablo de la historia de Mo, pues tiene que ver con los amigos, con la gente que está alrededor, no tan presente, pero sí. Luego, anterior a eso, están los monos voladores en general, que son las personas que pues son conocidos, o son del trabajo, o son de la familia del coprotagonista, o la familia del narcisista. O sea, son como los externos. Entonces quise abarcar todas las vistas, todas las perspectivas distintas de cómo se vive y cómo funciona el ambiente que crea el narcisista a su alrededor, ¿no? Para llegar justo a obtener de toda esa gente. Es que está brutal, oigan, está brutal, o sea, de verdad, cómo no hay una sola persona alrededor de un narcisista que se salve de la manipulación. No hay una.
Si ustedes han estado cerca de algún narcisista, en algún momento fuiste su víctima en algo de manipulación, o sea, en algo te manipuló. Por muy mínimo, digo, no todos entran en el papel del mono volador, ¿no? De quien la ayuda para violentar y todo eso, no. Pero toda la gente que está alrededor de un narcisista o ha estado, de alguna manera fuiste manipulado. Y bueno, pues en este caso, las víctimas principales de un narcisista son la pareja, los hijos, cuando hay, la familia directa, padres, hermanos o con los que más convivan, y los amigos cercanos. Esos son las principales víctimas a su alrededor, que es de donde obtienen ese suministro y de donde obtienen ese valor que ellos buscan, porque recordemos que los narcisistas son personas enfermas, son personas con un trastorno, son personas con una deficiencia neuronal. Ni siquiera es así como que son malos porque nacieron mal, no. Luego, los narcisistas no nacen, se hacen, y se hacen dentro de su entorno, y de alguna manera los narcisistas también fueron víctimas de sus padres, y por eso llegaron a ese punto. Pero como les dije, o sea, igual que los hijos que se convierten en monos voladores y que quieren salir de eso, pues los narcisistas, aunque no tienen esa conciencia, también ya llegan un momento que pues sus acciones son su responsabilidad. Y no se puede estar culpando al padre o a la madre porque ellos sean narcisistas, ¿no? O sea, sí, no, es que es muy complejo, la verdad. Es muy complejo porque sí, los padres tienen que ver, sí, tienen culpa, pero híjole, creo que eso lo vamos a guardar para otro episodio, para invitar a gente que son papás, porque pues evidentemente yo no tengo mucho que decir, no sé mucho sobre el tema, y sí me gustaría poder a lo mejor desarrollar algo así, pero no ya referente a los narcisistas. Creo que ya este episodio es el último episodio que hablaremos sobre toda mi historia y todo este proceso. Seguramente tema alrededor del abuso y el narcisismo y todo eso lo seguiremos tocando porque hay para hablar, pero sí un muchote. Pero no desde mi vivencia, sino desde la generalidad e incluso hasta de otras vivencias. Vamos a ver si podemos invitar, si hay alguien que se anime. Escríbanme si a alguien les gustaría hablar de su historia, que lo tocáramos aquí en el podcast con mucho gusto. Yo me presto como su voz para poder tocarlo. Obviamente este tema y todo lo que ha pasado en estos otros episodios pues son mucho más personales, entonces pues tengo toda la información de todos los aspectos a mi alrededor, ¿no? Ahora que ya me documenté sobre el tema, pero toda la parte emocional, toda la parte del trauma, toda la parte del proceso, pues la vive en primera persona. Pero antes de terminar el episodio, quiero decirles a toda la gente que no manden hate a nadie de los que crean ustedes que pudieron estar involucrados. Eso es otro tema, pero quiero que sepan que se puede salir bien de esto. Yo soy un ejemplo viviente de que uno puede salir, que uno se recupera, que uno puede vivir en paz, tranquilo, ser feliz, y que siempre estar fuera de una relación tóxica es mejor. O sea, decía una amiga, te lo firmo ante notario público que vas a estar mejor. Totalmente de acuerdo. Solo el hecho de no estar ahí ya es estar mejor. Entonces, todo lo que viene después, híjole, pues es complicado. A lo mejor sí les hago un episodio de eso, de lo que viene después, ¿no? De todas las estrategias de ataque que utilizan
Los narcisistas, como por ejemplo cuando tienen hijos, pues son los hijos, es en el propio divorcio. Las mujeres narcisistas utilizan mucho el tema ahora pues del feminismo y de el dinero y de las propiedades, aunque no lo necesiten, ¿eh? El chiste es ver acabado al papá, verlo en la calle, verlo suplicando, porque pues ese es su ministro. Recuerden, los narcisistas se alimentan del sufrimiento de los demás. Entonces, pues qué mejor que por ahí, ¿no? Bueno, si no me voy a alargar otra vez y aquí vamos a empezar otro episodio que mejor se los dejo para la siguiente semana. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Se los agradezco enormemente. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, en YouTube como Palabras en el Aire Podcast. Le dan a la campanita y se suscriben para que les avise cuando hay un episodio nuevo. En Instagram como Palabras en el Aire Oficial y en TikTok como Palabras en el Aire. Los quiero mucho, les mando muchos besos y abrazos, que Dios los bendiga y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao.